clarificado. ¿Por qué se ha hecho expresión en algún momento del beneficio económico que pudiéramos tener o no? Esa es una, si se hace el beneficio económico que pudiéramos tener de las extracciones. Y la otra es, la otra pregunta, si Marruecos, visto lo que se ha hablado de las distancias y las corrientes y todo eso, si Marruecos perfora al otro lado de la mediana, ¿en qué situación queda? ¿A quién la pregunta? A la mesa. Razones económicas, desde Canarias nunca hemos planteado razones de tipo económico. Lo que sí hemos dicho, hemos dicho cuando el gobierno de España planteó este asunto inicialmente, de entrada hemos dicho que eso es un recurso que le corresponde a los canarios y que por lo tanto hay que reconocerlo en nuestro régimen económico fiscal y que sean los canarios los que tomen esa decisión. Somos nosotros los que nos estamos jugando nuestro futuro. Es que esto es... ¿Cómo se va a ver un asunto que tiene que ver exclusivamente, que afecta a Canarias desde Cuenca, desde Madrid o desde Valencia? Es decir, aquí no es cambio de moneda, no es porque si nos dan dinero, si participamos del negocio, no. Nuestra posición firme en contra es porque está en juego un modelo de desarrollo. El petróleo es una actividad coyuntural que puede poner en riesgo una actividad sostenible en Canarias. Marruecos, en la parte de soberanía, de la parte que le corresponde a España, las instituciones canarias y el gobierno de Canarias, podemos tomar cartas en el asunto. No podemos en la otra parte, en la parte que le corresponde a Marruecos. A Marruecos podemos hacer lo que ya hemos hecho. Dirigirnos al rey de Marruecos para que se extremen las condiciones de seguridad en la parte donde se están llevando a cabo profesiones, por cierto, desde hace 11 años donde no ha aparecido petróleo. 11 años. Y desde luego las profesiones que están llevando a cabo, por lo menos que se llevan ahora en Marruecos, están en lo que es la plataforma continental. La plataforma continental es una lámina de agua no superior a 200 metros, donde el riesgo de incidentes es mucho menor que cuando estamos hablando en el talud continental, que es donde se llevan a cabo las profesiones en las aguas del entorno de Canarias, con las profundidades a las que antes hacía referencia, lo cual incrementa la situación de riesgo. Y hay un asunto en el que también hay que reflexionar. La mediana entre Marruecos y España, entre Marruecos y Canarias, no está definida. Aunque hay una comisión creada hace muchos años, no se ha avanzado y no hay definición de cuál es la mediana entre Marruecos, la parte de soberanía de Marruecos y la parte española. Y por lo tanto, cualquier cuestión que tenga que ver con la discusión de recursos en esa zona puede generar, por decirlo muy suavemente, zozobra e inquietud en el entorno de Canarias, cuestión que no viene bien para un archipiélago que vive especialmente de los visitantes, que vive especialmente del turismo. Don Fernando Oscar. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, la pregunta que yo quería hacer, casi la ha hecho el señor que me ha precedido, pero yo creo que el problema es muy serio. Teniendo Marruecos interés también en el mismo petróleo, o por lo menos pues no se pegar a esa linde que vi yo que tenemos por ahí, pues veo que el problema es bastante más gordo y más serio de lo que pensamos, porque el pueblo canario puede decir que no definitivamente, pero no podemos decirle al pueblo marroquí que diga que no, por lo cual yo creo que el problema es muy serio y no sé si están tomando cartas en el asunto como
como el interés que tenemos es decir que no, la sociedad canaria, los políticos canarios, porque tenemos un turismo creciente y que no podemos permitirnos el lujo de decir no. Pero ¿qué ocurre si Marruecos sigue adelante y no hay forma de parar esto, ¿no? Eso es lo que me preocupa, sinceramente. Gracias. A ese tema, evidentemente, si el gobierno de España no nos escucha, no quiere dialogar con algo que estamos planteando, difícilmente el gobierno marroquí pues tenga por qué hacerlo. Pero si el gobierno de España estuviese en la misma línea que estamos en Canarias, podríamos conseguir del gobierno marroquí otras acciones. Y hay que recordar el ejemplo de la central nuclear que se quiso instalar en Pantano. Ahí hubo consenso con Canarias y consenso con el gobierno de España, y se logró en una política exterior con el gobierno de España y el gobierno de Marruecos desistir de ese proyecto que era peligrosísimo para los intereses de Canarias. El problema que tenemos ahora es que el gobierno de España es quien está incentivando que Marruecos active de nuevo las prospecciones en sus aguas. Por tanto, no solo que estamos solos, es que estamos abandonados y nos están jugando en contra dentro de nuestra propia casa. Don Pablo. Bueno, habéis centrado el debate en la exposición técnica en los posibles efectos adversos si ocurriera un desgraciado accidente. Entonces me gustaría saber qué posibles efectos adversos podrían pasar si no ocurriera el accidente. Porque tengo entendido que también los hay, aunque bastante menores. Por ejemplo, en el tema de la industria de la acuicultura marina. ¿Qué efectos podría tener? Si podéis exponer un poco si la industria de la agricultura marina está desarrollada suficientemente en Canarias y en esas zonas, en esas áreas de Fuerteventura y Lanzarote, ¿cómo le afectaría? Y la segunda pregunta, aunque ya está contestada por la parte de la probabilidad de que Marruecos, ¿qué probabilidad tenemos de que Marruecos al final también hiciera prospecciones? Pero no solo es esto, sino también la probabilidad, no lo habéis apuntado con suficiente detalle, ¿qué probabilidad comparativamente a otros sucesos podría darse de un accidente? ¿Quién la pregunta? Pues a los técnicos en primer lugar. Fernando, tú te tiro. Bueno, vamos a ver, no entendí muy bien la primera parte, o sea, en el caso de si no hay ningún accidente, pues en principio no tiene por qué haber riesgos, ¿no? Pero riesgos importantes, ¿no? Pero desde luego la agricultura sería una de las actividades que colapsaría, o sea, una mancha de petróleo sobre una planta, sobre una instalación de agricultura, las que hay en Canarias son instalaciones que están en mar abierto, desde luego sería arruinarlas por completo. O sea, exactamente igual que dije que una captación de agua para abastecimiento, simplemente con una concentración, cuando ha habido pequeños episodios, las plantas paran su actividad. Cuando hay una concentración masiva, es que realmente van a estar paralizadas durante muchos días. Posiblemente eso comporte el desabastecimiento de agua potable en las islas de Fuerteventura y Lanzarote y también en Gran Canaria, que viven exclusivamente casi del agua desalada. No hay otro tipo de fuente de abastecimiento. La agricultura sería letal, directamente letal, o sea, en caso de que ocurra, ¿no? ¿Qué probabilidad hay? Bueno, desde luego es alta. O sea, de hecho, vemos accidentes constantemente. Aunque no haya un accidente grave, normalmente una explotación petrolífera tiene escapes diarios, de cantidades apreciables. No es que no haya ningún escape. Hay escapes constantes si no hay ningún accidente. Si lo hay, es un escape pasivo. Y esa probabilidad es bastante alta. No digo el porcentaje, porque no me lo sé, pero que es un riesgo bastante alto. Mucho más alto, infinitamente más alto, por ejemplo, que el riesgo de accidente nuclear. Y accidentes nucleares también existen, ¿no? Se han dado ya algunos, ¿no? Con efectos devastadores sobre su entorno, ¿no? Pues
los efectos de los desastres de contaminación marítima afectan enormes extensiones del océano que quedan muertas durante ese proceso y luego irremediablemente esa mancha llega sin ninguna duda a la costa, ¿no? Y ahí es donde ataca a valiosísimos ecosistemas que tardan décadas en recuperarse. Ahí lo estamos viendo en el Prestige y en otras zonas del planeta, ¿no? No me acuerdo cuál era la otra pregunta. Bueno, es que si me permites, me gustaría que hilaras fino en el riesgo, porque en la vida tomamos riesgos constantemente. Sí. Entonces, coger un avión es también tomar un riesgo. Bueno. Entonces quiero que hiléis un poquito más en ese porcentaje de riesgo que tomamos. Es un riesgo mayor porque está sometido a muchas más vicisitudes, a temblores en el fondo, a fallos en las máquinas, incluso al oleaje, que es conocido, pero que efectivamente tiene una incertidumbre bastante alta. Yo ahora mismo no te puedo decir la cifra, pero desde luego es un riesgo superior al de un accidente aéreo, es un riesgo muy superior al de una planta de energía atómica. O sea, es un riesgo muy inferior al de un accidente de tráfico, pero desde luego un riesgo importante, un riesgo apreciable. De hecho, ha habido accidentes en las últimas décadas, pues uno cada 10 años como media, ¿no? O sea que eso es una tasa relativamente alta, ¿no? Y sobre todo sus efectos son devastadores. Y aunque no haya accidentes, derrame hay, escape de petróleo hay, en cantidades más o menos grandes, pero siempre permanentes, que contaminan el fondo, que se queda en una parte del fondo, otra parte sube, y eso existe en todas las plataformas petrolíferas del planeta. Vale, muchas gracias. Yo quería, si es posible... Aquella señora de fondo, por favor. Que termine de... disculpe, quería hacer una pequeña puntualización en la respuesta. Vamos a ver, en cuanto al porcentaje, es imposible saberlo. O sea, tendrá que hacer un estudio de impacto ambiental, que se ha encargado ahora. Lo que sí podemos decir es que, aunque todavía no hayan empezado a perforar, en caso de que empiecen, solo con dar esa autorización ya haya un impacto. Y un impacto que ha sido de gran calado, anunciado hace menos de 20 días por la Federación de Agencias de Viaje y de Turismo Alemana, que como antes decía don Mario, es uno de los sectores turísticos más fuertes de Europa, diciendo que solamente el hecho de que se aprobasen las prospecciones implicaría que muchos turistas del centro y del norte de Europa eligieran otros destinos turísticos de la competencia, porque esta zona ya no sería lo mismo. Eso ya es un impacto. Pero además, bueno, cada vez que hay un huracán, una tormenta tropical en la zona de Estados Unidos o en el Golfo de México, hay accidentes en más de 100 plataformas en un día. En el Mar del Norte es permanente. Y Repsol, la propia compañía Repsol, reconoce que en las labores de explotación y de perforación es cuando más vertidos se producen. No salen las noticias porque no son hecatómbicos, pero si son permanentes, degradan la calidad del agua, afectan a la pesca, afectan a lo que comentaba don José, de la agricultura, de las desaladoras, a la calidad del agua. Y, evidentemente, no merece la pena en ningún caso. Gracias. La señora del fondo, la que tiene la bufanda. Hola, buenas noches. En primer lugar quería saber si pueden detallar un poco los datos de la prospección de demanda y oferta turística en las islas y cuál sería la participación del sector turístico en el PIB de las islas y el de la comunidad. Y en segundo lugar, al excelentísimo señor Rivero, comentarle que hay declaraciones en prensa de hace pocos años en los que se posicionaba a favor de las prospecciones de petrolíferas y que ahora pues se ponen en contra. Quería saber cuáles son los motivos cuantitativos que no tienen que ver con el sector turístico y los efectos medioambientales para que haya este cambio de posición, porque no se han rebatido públicamente. Pues no encontrará ninguna declaración donde haya todo el acuerdo del petróleo. Ninguna. Ni ahora, ni hace 2 años, ni nunca. Porque esto es un debate reciente. Si bien es cierto que es un expediente del año 2001,
precisamente